Buenas a todos, bienvenidos a otro episodio de Palco VIP aquí en Hablando del Madrid. Y hoy tenemos a una persona que sabe mucho de tribunales. Alfonso Pérez Medina, responsable de la información de tribunales en La Sexta, 15 años en Europa Press, siguiendo casos como el Procés, el 11M, Gürtel, tarjetas Black, caso Bankia, papeles de Bárcenas, empezando en Onda Cero Radio. Y también tiene un libro que se llama No lo sé, no recuerdo, no me consta, la crónica de la corrupción política en la España democrática, con casos como el Tamayazo, la Caja B del PP, los ERES de Andalucía o el 3% de Cataluña. Muy buenas noches, Alfonso. ¿Qué tal? Gracias, Buenas noches. gracias por acompañarnos aquí. Venimos a hablar Nada, un placer. no de esos casos que están en tu libro, ni de los que has tenido que seguir anteriormente, sino de uno que está en el mundo del deporte, pues muy en boga, en boca de todos a día de hoy, el caso Negreira. Bueno, vamos a hacer un poco de cronología. Hace, creo que era 15 de febrero, es cuando la cadena SER, que Yugues, programa en Cataluña, saca la noticia de 3 pagos, 2016, 2017, 2018, a la empresa Dasnil 95 SL de Enrique Negreira, pero eso no empezó a ir y la investigación ya llevaba por parte de la agencia tributaria un tiempo, ya habían declarado tanto el hijo como el padre, ya se le había requerido al Barça una documentación. Eh, ¿Cómo empieza este caso? ¿Cuándo empieza? Bueno, pues este caso empieza en el año 2019, en concreto con una investigación que hace la agencia tributaria. Además, en el momento en el que el Barça intenta desgravarse por una serie de donaciones, de liberalidades en el término técnico, que estaba realizando a una de las empresas de Enrique Negreira. Y en ese momento lo que hace la agencia tributaria pues es lo habitual. Para justificar esos pagos, lo que pide es pruebas del servicio que supuestamente prestaba la agencia tributaria. Y cuando se produce ese requerimiento, el Barça le contesta que no tiene esos informes, esos documentos que acreditarían esos servicios por esos pagos que le han realizado el Fútbol Club Barcelona, a través además de una empresa interpuesta, una empresa que se llamaba Tresep 2014 y que era propiedad de un intermediario, exdirectivo del Fútbol Club Barcelona, Josep Contreras Arjona, que ya se encuentra fallecido. Entonces, en ese momento es cuando empieza la investigación tributaria para saber si ha podido haber algún tipo de delito fiscal, y lo que se encuentran los investigadores al final de los miembros de la inspección al final de todas esas pesquisas es que, bueno, que pueden estar ante indicios de delito. Por eso lo ponen en conocimiento de la Fiscalía de Barcelona. La Fiscalía de Barcelona ya llama a declarar a los que eran responsables en ese momento del Fútbol Club Barcelona, incluido su presidente Josep María Bartomeu, y efectivamente, después de también tomar declaración al propio Enrique Negreira y a su hijo y a su secretaria, hacen una serie de pesquisas y, bueno, concluyen que efectivamente hay indicios de delito, de un delito de corrupción de particulares, de otra administración desleal y de otra falsedad documental continuada, y por eso ponen esa querella que ahora mismo está en el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona y que tiene investigados ya pues a 5 responsables, antiguos responsables del Fútbol Club Barcelona, y también al propio club como entidad jurídica. ¿En qué momento procesal se encuentra ahora el caso? Una vez que llega a la jueza, ¿cuáles son los siguientes pasos a dar en el caso? Bueno, pues estamos al comienzo de la instrucción. La Fiscalía ha realizado sus diligencias, digamos que es una especie de investigación previa, unas diligencias fiscales que se llaman, para comprobar si hay indicios de delito, pues cuando se envían denuncias, en este caso una denuncia de la agencia tributaria, la Fiscalía puede realizar una serie de diligencias para comprobar si hay o no delitos. Esas diligencias pueden incluir, como en este caso, los interrogatorios, y una vez que ha terminado ese periodo, que normalmente suele ser de 6 meses, pero se puede ir prorrogando por periodos de 6 meses, pues la Fiscalía ya decide poner esa querella porque efectivamente entiende que hay indicios de delito. Ha caído por reparto en el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona.
en la jueza Silvia López Mejías, que es la jueza de refuerzo, no es la titular, sino que es la de refuerzo de este juzgado, y ella examinando efectivamente esa denuncia de la Fiscalía y esa investigación que llevó a cabo la agencia tributaria, pues concluye también que hay indicios de delito, admite a trámite esa denuncia y comienza la investigación penal. Estamos al comienzo de esa instrucción, es decir, que ahora se tienen que producir, es el siguiente paso. Lo primero que ha hecho la jueza ha sido pedir un informe a la Guardia Civil, básicamente para que le detallara quién eran los responsables del Fútbol Club Barcelona en la época de Sandro Rosell, porque hay que tener en cuenta que al principio la Fiscalía barajó la posibilidad de acusar únicamente por 3 ejercicios fiscales, los de 2016, 2017 y 2018, pero después se amplió esas pesquisas también a 2014 y 2015. Con lo cual, quiere información sobre todo sobre ese periodo porque no se vio en la anterior investigación. Y en cuanto tenga ese informe, lo que va a hacer la jueza es llamar a declarar a los investigados. Es decir, que veremos a Sandro Rosell, a Josep María Bartomeu, a Óscar Grau, a Albert Soler, al propio Enrique Negreira y a un representante legal del Fútbol Club Barcelona declarar en los juzgados con la condición de investigados, es decir, acompañados con abogados y teniendo que defenderse de esas acusaciones. Antes de eso también tiene que realizar otro trámite que es ordenar el procedimiento, decidir quiénes van a ser las entidades, las asociaciones o los clubes, en este caso, que puedan ejercer la acusación particular. La acusación particular básicamente la pueden ejercer los que están directamente perjudicados por el delito. Y en este caso, bueno, sabemos que el debate es si va a aceptar o no al Real Madrid como acusación particular. Ya ha aceptado la personación de la Liga de Fútbol Profesional. Tiene encima de la mesa también las que han planteado el Consejo Superior de Deportes y la Real Federación Española de Fútbol. Y una vez que ya se haya ordenado, digamos, el procedimiento con esas acusaciones, que se han personado también las defensas, que se han instruido de la causa, que han podido tener acceso a todos los documentos que forman la investigación, pues se procedería a esas primeras declaraciones y luego, pues bueno, continuaría la investigación con la petición de pruebas documentales, con la declaración de los testigos. Hay además 11 testigos que ha solicitado la Fiscalía, entre ellos pues la secretaria de Enrique Negreira o el amigo, su juez de línea de toda la vida, que era el que iba al cajero para sacar el dinero en efectivo. Entonces, bueno, pues será el desarrollo normal de una instrucción judicial y al término de esa instrucción en la que todas las partes pueden pedir pruebas, pues la jueza tendrá que decidir si hay indicios para celebrar un juicio, para dictar un auto de procesamiento o su equivalente y sentar en el banquillo a los responsables, si cabe archivar la causa contra alguno de ellos, si cabe ampliar la lista de investigados y pasaríamos ya a la siguiente fase que sería la del juicio oral. Bueno, Laporta el otro día en la rueda de prensa enseñó unos informes que son en los que se basa el Barça para justificar esos pagos, pero son informes del hijo, no son informes del padre. Hoy leía, creo en el Español, decían que el hijo va a decir que él no tiene nada que ver con los pagos ni del padre ni con la empresa de Tresep de Josep Contreras. Entonces, el Barça sigue sin justificar con algo tangible los 7 millones, los más de 7 millones de euros que le ha pagado a las empresas del padre. Sí, es que el problema que tiene el Fútbol Club Barcelona es que no tiene documentación que acredite esos servicios y en eso es donde se basa sobre todo su imputación y la de sus exdirectivos. No tiene una prueba documental para demostrar. Además hay que tener en cuenta que esos informes que el otro día exhibió Laporta son del hijo, como decías, pero es que el hijo hizo esos informes a partir del año 2013 y los pagos que están acreditados son a partir del 2001, es decir, como mínimo habría 12 años que no se han podido acreditar documentalmente por qué se realizaban esos pagos. Lo que se está diciendo desde el Barça también es que eran informes verbales, que por lo tanto no había documentación, pero eso choca totalmente con la declaración que hizo Enrique Negreira ante la agencia tributaria, en la que dijo que efectivamente no era su hijo el que hacía informes para el Fútbol Club Barcelona, sino que era él mismo yendo a los partidos o recibiendo la información que le daban otros árbitros
y también que él facilitaba información sobre lo que pasaba en la Federación Española de Fútbol y en la Liga de Fútbol Profesional. Es decir, que era una especie de espía que el Barça tenía para saber el reparto de poder y las decisiones que se tomaban en esos dos órganos, que son los que deciden el futuro del fútbol español. Se mire por donde se mire, es muy fea la situación del Fútbol Club Barcelona porque ha pagado al ex número 2 de los árbitros durante 17 años. Entonces, ese es un hecho incontrovertible y aunque intenten justificarlo, bueno, pues con esos supuestos servicios, lo cierto es que esos vídeos que dicen que hacía la empresa de Negreira, esos informes no han aparecido por ningún lado. De hecho, la secretaria del padre, de Enrique Negreira, dice que nunca vio ni hacer ningún informe ni grabar absolutamente nada, ¿no? Sí, eso es muy significativo. La propia secretaria dijo que nunca vio a su jefe hacer ningún informe ni grabar ningún vídeo y, sin embargo, bueno, pues ese dinero entraba. Y hay otra cosa también que es muy llamativa, que es que el Fútbol Club Barcelona no hacía los pagos directamente. Utilizó a una empresa, a esa empresa de Josep Contreras, como intermediaria. Siempre que existen intermediarios en todas las relaciones comerciales, bueno, pues eso, porque bien esa empresa intermediaria es la que consigue el negocio o bien porque lo que se quiere es enmascarar el verdadero titular de esos pagos. Hombre, en este caso parece bastante plausible que el Barça no quisiera que se supiera que hacía pagos al número 2 de los árbitros y por eso utilizó todo ese entramado. Además, por cierto, un entramado que según la investigación, bueno, pues la empresa intermediaria se llegaba a quedar incluso con el 50% de los honorarios que se pagaban. Es decir, que no era una comisión menor, no era una pequeña comisión que se llevaba a alguien por conseguir el contrato, sino que ahí realmente, bueno, se estaba pagando a muy buen precio, un 50% de comisión, es una comisión muy alta por utilizar esos servicios. Después, el montante que se pagaba anualmente por esos servicios también tiene algo que ver, ¿no? Si se pagan 20 euros por, es decir, si a ti te encuentran 2 gramos de cocaína en el bolsillo, puedes alegar que es para consumo propio. Pero si te encuentran 100 kilos en casa, pues seguramente serás narcotraficante. Es decir, Claro, si, y aquí son 7 millones de euros los claro, que se si el pagaban, que Barça, no son cuantías pequeñas. eh, si el Barça paga 20 euros por cada informe, pues podrá ser ético, podrá haber conflicto de intereses, pero nadie entendería que puede haber una intención del Barça en que Enrique Negreira pues influya en los arbitrajes que va a sufrir el club. Pero hay, creo que en el ejercicio, por ejemplo, 2016, la agencia tributaria le imputa al Barça un pago de 891.000 euros a la empresa de Enrique Negreira, sin ningún elemento tangible que sustente ese pago. Sí, es muy llamativo también, por ejemplo, cómo van evolucionando los pagos. Hay una serie de pagos que se hacían al mes que rondaban entre los 45 y los 50.000 euros, pero qué casualidad, cuando llegaba el mes de junio, una especie de paga extra que ahí pagaban entre 150 a 200.000 euros. Y el concepto además era la grabación y el visionado de partidos de la selección española, por ejemplo, en el 2014 en el Mundial de Brasil y en el 2018 en el Mundial de Rusia. Bueno, la verdad es que sorprende que el Barça tuviera que acudir a una empresa externa, a un tercero, para que le grabaran los partidos del Mundial, simplemente por la grabación y el visionado, dice directamente. Y luego también hemos sabido que, bueno, que esos supuestos vídeos, que esos supuestos informes, nunca llegaban a los entrenadores, que nunca llegaron a Luis Enrique ni al Tata Martino. En fin, es un poco todo, bueno, hay que hacer un acto de fe para creer la erosión que está dando el Fútbol Club Barcelona. Desde luego hay muchos indicios y luego hay otro dato también, que es que esos pagos a Enrique Negreira en los propios presupuestos del Fútbol Club Barcelona, tal y como ha revelado el diario El Mundo, aparecían en la categoría de relaciones públicas. Ponía efectivamente que era asesoramiento técnico, pero no estaba en otra categoría que en la de relaciones públicas, junto al pago de viajes o al pago de relojes o de regalos. Entonces, bueno, las relaciones públicas son otra cosa, es tener buenas relaciones con alguien que tiene la posibilidad de influir para concederte algún beneficio.
Entonces, bueno, eso también es una prueba que la investigación tendrá que valorar y que llama poderosamente la atención. Y otro de los enigmas del caso es a dónde iba a parar todo el dinero que se retiraba de los cajeros o que el propio Enrique Negreira mandaba al juez de línea o a gente cercana a él a retirar del banco en efectivo. Sí, eso es muy llamativo, porque además la investigación de la agencia tributaria lo que ha concluido es que Enrique Negreira no experimentó un incremento patrimonial. Es decir, que todo ese dinero que le pagaba el Fútbol Club Barcelona no repercutió en que él tuviera más ingresos ni más propiedades. De hecho, la única propiedad que tenía ahora, que se le ha embargado la justicia, era un coche que ya tenía unos cuantos años. Bueno, y luego otro dato, esas salidas de dinero de efectivo del cajero automático que eran muy habituales, la agencia tributaria le pidió al Banco Sabadell le pidió los datos de cuántas salidas habían producido y el Banco Sabadell le mandó una relación de más de 120 salidas de efectivo, a veces por cuantías bastante importantes, es decir, que cada 2 o 3 días alguien de la confianza de Enrique Negreira, y eso también es significativo, que él no quería ir en persona, sino que mandaba a su secretaria o mandaba al juez de línea que le acompañó durante 40 años, que era una persona de confianza y un amigo de toda la vida, y él también declaró ante la agencia tributaria y dijo que bueno, que era un favor que le hacía a su amigo, que cuando iba a tomar un café con él, pues le pedía que fuera al banco, que sacara el efectivo para no tener que figurar él. Bueno, ese afán también de ocultamiento, pues es el que hemos visto también cuando el Barça ha realizado los pagos y ha utilizado a una empresa de un intermediario. Es decir, uno no quería saber qué pagaba y el otro no quería saber que cobraba ese dinero. Entonces, bueno, son indicios evidentemente de que algo raro se estaba produciendo. Y bueno, veremos si finalmente la investigación judicial logra determinar dónde acababa ese dinero, porque si no se lo quedaba Enrique Negreira, bueno, pues da que pensar que igual lo repartía con alguien más. Se está investigando si era con el resto de miembros del Comité Técnico de Árbitros o si, bueno, o si ese dinero acababa en otro lugar. Es algo que de momento no se sabe y habrá que determinarlo a través de la investigación judicial. Otro punto clave del caso tiene que ver con el momento en el que el Barça deja de pagar esos servicios, que tiene que ver justo cuando Enrique Negreira sale del Comité Técnico de Árbitros en abril del 2018, creo que es, Oh, qué casualidad. cuando gana Luis Rubiales las elecciones a la Real Federación Española de Fútbol. Sí, gana Rubiales, cambia la cúpula del Comité Técnico de Árbitros y casualmente el Barça deja de pagar a Enrique Negreira. La verdad es que es otro indicio y además se ve corroborado por esos dos burofaxes que Enrique Negreira le manda al Barça amenazándole claramente con desvelar todas las irregularidades que se habían producido si dejaban de pagarle, lo cual, bueno, entra más en el capítulo de las amenazas y de las extorsiones. Bueno, si alguien te puede amenazar es porque tiene algo con lo que pueda amenazarte. Entonces, ese también es otro dato bastante revelador y lo que has comentado está muy bien traído también. Va a ser crucial el testimonio que realice el hijo de Enrique Negreira, Javier Enrique Romero, que además no tiene una relación demasiado buena con su padre y que se ha intentado desvincular totalmente de esos pagos, incluso, bueno, pues afirma en la intimidad que su padre le ha destrozado la vida. Es decir, que, bueno, vamos a ver porque esta investigación acaba de comenzar y su testimonio podría ser clave para el devenir de esa investigación. O sea que habrá que estar atentos porque además va a declarar con la condición de testigo, con lo cual tendría que decir la verdad. Si no dijera la verdad y fuera pillado en una mentira flagrante, bueno, pues se podría haber un procedimiento judicial contra él por falso testimonio. O sea que habrá que estar muy atentos de esa declaración. Además, la Liga de Fútbol Profesional ayer anunció Javier Tebas que había pedido también su imputación, la imputación de Enrique Romero en la causa judicial. Tendrá que resolver también la jueza esa petición y desde luego es importante porque no es lo mismo declarar como investigado que puedes cambiar de declaración y puedes mentir y no tiene ninguna consecuencia que hacerlo como testigo que sí tiene consecuencias legales. Bueno, estamos ante
dos personajes clave en este entramado. Uno, que es el señor Josep Contreras, que ha fallecido el pasado mes de diciembre, y otro, que es Enrique Negreira, que está alegando que padece Alzheimer. Entonces solo queda, en teoría, el hijo para poder explicar lo primero, qué va a suceder con este caso de Enrique Negreira y alegando que tiene Alzheimer. ¿Qué va a suceder ahí? Bueno, pues lo que tendrá que hacer el juzgado es ordenar una pericial que se le examine por parte de los médicos adscritos al juzgado y que determinen si efectivamente sufre esa enfermedad o no y si está en condiciones de declarar o no. Lógicamente, si se determinara que no está en condiciones de declarar, pues lógicamente tendría que ser apartado del procedimiento y la causa se archivaría contra él y no se le llevaría a juicio. Si pudiera declarar, pues sería interesante. En todo caso, él ya ha declarado en la investigación. La declaración que hizo ante la agencia tributaria es perfectamente válida y, bueno, pues habrá que ver cómo transcurren los acontecimientos y si finalmente, bueno, pues se demuestra que efectivamente él tiene una situación en la que no puede declarar. Vamos a verlo. Y efectivamente, el otro personaje clave, que es Josep Contreras, ese seguro que no va a poder declarar porque ha fallecido. Y bueno, hay un clásico en todas las investigaciones de corrupción que es echarle la culpa al muerto. O sea, que a mí tampoco me extrañaría que en este caso, bueno, pues alguien diga que la estafa, o la supuesta estafa o la supuesta corrupción entre particulares partió de Josep Contreras y que en realidad fue él el promotor de todos estos pagos y de todas estas iniciativas con el objeto de estafar al Fútbol Club Barcelona. Ya van por ahí algunas defensas y bueno, es una posibilidad que es bastante real que se produzca, sobre todo porque bueno, pues echarle la culpa a alguien que está muerto tiene la ventaja de que no puede defenderse. De los documentos que se encontraron en la caja fuerte de la casa de Josep Contreras, ¿qué resaltarías? Porque había anotaciones del propio Josep Contreras sobre algún tipo de gente o sobre algún tipo de pago relacionado con todo esto. Sí, además hay que tener en cuenta que es una documentación que no forma parte del caso Negreira, sino que forma parte del caso Soule, en el que se está investigando a la cúpula, la antigua cúpula de la Federación Española de Fútbol, con Ángel María Villar y Juan Padrón a la cabeza. Y que es una documentación, y eso es lo que a mí más me llama la atención, que es la propia Liga de Fútbol Profesional la que manda a la Fiscalía porque considera que puede ser relevante para esa investigación. Es decir, que ahí la Liga, desde luego, pone en el disparadero a los exdirectivos del Barça. Y apareció un documento, además, bastante llamativo, en el que aparecían nombres, Josep María, aparecía Rosell, si no recuerdo mal. Y bueno, la explicación que han dado desde el entorno de Josep Contreras es que no se estaban refiriendo a Bartomeu y a Sandro Rosell, sino que eran otras personas que también, un intermediario, creo recordar que también se llamaba Rosell, pero no decían que no era, que no se estaban refiriendo a ellos. La verdad es que ese documento es de muy difícil interpretación porque era una serie de propiedades en Barcelona, en Torredembarra, y bueno, era un documento que si no te lo explica el propio autor, la verdad que es complicado determinar exactamente qué quería decir. Pero bueno, es una prueba más y tendrá que ser valorada también por las partes y en última instancia por la juez instructora que decidirá si se le da validez o no. Y otra cosa que se ha discutido es la influencia que podía tener o el peso que podía tener Enrique Negreira en el CTA. Desde el Comité Técnico de Árbitros, Medina Cantalejo y ciertos exárbitros han dicho que prácticamente que era una figura decorativa, que no tenía ningún peso en el estamento arbitral. Por otro lado, han aparecido unos documentos que en teoría eran manuscritos, había dos puntuaciones y una tercera que ponía Sánchez Arminio y Enrique Negreira, que algún árbitro le llamó el índice corruptor, cuando, bueno, sí, en teoría era el índice corrector, pero algunos árbitros le han llamado índice corruptor para
tener un poco de discrecionalidad a la hora de juzgar a cada árbitro y colocarlo más arriba o más abajo en el escalafón para ascenderlos, para descenderlos y todo eso. Sí, cuesta creer un poco, ¿no? Que como se dice ahora, o dicen algunos, Enrique Negreira no pintaba nada en el Comité Técnico de Árbitros. Bueno, era el número 2, era la persona de confianza de Sánchez Arminio, que era el que dirigía el Comité Técnico de Árbitros, y efectivamente lo que estás comentando, ese índice corrector al final lo que hacía era cambiar las valoraciones que había de los árbitros y en última instancia decidir qué árbitros se quedaban en primera división, quiénes eran los más valorados y quiénes bajaban a segunda división. Hombre, eh, lo que tiene que demostrarse en la investigación judicial es que el Barça con esos pagos lo que quería era influir en la competición, es decir, alterar algún tipo de resultados. El delito de corrupción entre particulares es un delito de mera actividad, no hace falta demostrar un resultado, simplemente con la intención de querer influir en la competición basta para que se condene por ese delito, con lo cual no sería necesario demostrar que en un partido concreto de una temporada concreta Enrique Negreira dio la orden a un árbitro de favorecer al Barça. Bastaría precisamente con demostrar que esos pagos ayudaron a que Enrique Negreira utilizara ese índice corruptor, como lo llamaban algunos, para descender o para subir a los árbitros que realizaban los arbitrajes que más se ajustaban a lo que en ese momento quería la dirección del Comité Técnico de Árbitros. Habrá que ver cómo se desarrolla la investigación, pero desde luego hay testimonios en un sentido y en el contrario, porque también hay árbitros que han dicho que Enrique Negreira efectivamente prácticamente no tenía poder de decisión. Bueno, veremos a ver y es muy probable también que todos esos árbitros pues tengan que declarar el procedimiento judicial como testigos y que cuenten cómo se hacían las cosas en el Comité Técnico de Árbitros. Lo que está claro también es que los responsables del arbitraje vivían a un alto nivel, que tenían muchos ingresos, entre otras cosas, Enrique Negreira por esos pagos del Barça y bueno, y que seguían esa máxima de Mercedes, Chivas y Davidoff que comentaba el periodista Alfonso Azubara cada vez que se refería a Enrique Negreira. Bueno, pues como este caso va para muy largo, muchos años, 4 o 5 años se puede alargar, pues esperamos tener otra oportunidad para hablar contigo para ver cómo se van desarrollando los hechos. Simplemente darte las gracias por estar en nuestro programa y un abrazo muy fuerte, Alfonso. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo de vuelta. Adiós a todos. Un saludo, cracks.